Los dos collitas que se encuentran son los mismos que se encontraban el otro día, que se encuentran. Y este es el saludo. ¿Qué le está diciendo? Ay, Kile, chau, cama. Ay, ya me lo olvidé. Hasta la mañana era. Ah, está hablando hasta el lunes. Sí, hasta el día. Mana, mana. Ujú. Inti chau cama. ¿Qué es mana? Dice manas, no. Mana. No, hasta el viernes dice. Mana. Inti chau cama. Mana. No, dice hasta el viernes, dice. Y acá dice. Mana. Mana también dice no, Y hasta, no sé si es miércoles, profe, jueves. Día de raya. jueves, ¿no? Inti chau Hasta el jueves. chau de domingo y ya pa chau es jueves. Mana. Día pa chau. Ah, mana. Tengo una cama. Ah, mana, dice hasta otro encuentro, dice. ¿Se entiende? Así. Está bueno el diálogo, profe. Tengo una cama, dice hasta otro encuentro, dice. Ah, directamente que va. Hasta encontrarnos. Claro. Hasta encontrarnos. Dice, Killa chau cama. Mana. Dice, ¿y chau cama? Mana. Ya pa chau cama. Ah, mana. Tengo una cama. Tengo una cama. Sí, está bueno, profe, no pasa a veces, ¿no? Que uno no sabe qué día va a poder. Claro, Lunes no, martes claro. no. Hagamos grupo. Ay, dale, dale. Sábado no, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. No, escribimos. Oye, Sí, es justamente la idea de representar el diálogo porque digo, ¿cómo utilizar los saludos? sí, Medida y un nivel 1, porque podría decir, Killa chau cama, podemos poner. Ñoca, Iguasipi, Killa chau cama, y Kayan Quiche. Kayan Quiche. Estamos en la casa el lunes, entonces más largo se podría hacer, pero para un nivel inicial no podía poner tanto verde, tanto. Pero sí. se entiende. Chao. Paches, paches. Lo que vamos a hablar ahora es la Wiphala. Ujú. Dentro de la parte cultural, la Wiphala. La Wiphala usualmente se dice que es una bandera, pero no es una bandera, es un emblema. El otro Es día un emblema. Emblema y bandera no son lo mismo. no. La bandera es un tipo de emblema, Ujú. pero no es todo, o sea, pero hay otros emblemas. Siempre que uno hable de emblema, habla de alguna representación gráfica de algún país. Puede ser una bandera, puede ser un escudo. O sea, la huipala es un emblema, no es una bandera. Ahí explicaba ya Chete Cusiquilla en la clase anterior, donde explicaba que bandera Ajá. es bandido. Yo no sé ¿Cómo? si bandera viene de bandido, decía Cusiquilla. Ah, Yo no sabía eso, eso me dijo Dios él. mío, profe. Y que nosotros bandidos no somos, por lo tanto la huipala no es un emblema. Ujú. Ahora, este emblema, al mismo tiempo, en realidad la huipala tiene mucha practicidad, mucho conocimiento práctico. Por ejemplo, uno de esos conocimientos prácticos es que a través de operaciones matemáticas se puede sacar los 365 días del año, como un calendario. Ujú. Está formada por los colores del arco iris. Sí, muchos colores tiene. Son 7. Ujis, Kekin, Tawa, Pishka, Sokta, Canchis. 8 colores. Y colores se dice una. Canchis limpi. 4 Canchi. Ah, colores. Canchis limpi. Y estos canchis limpi están representando la diversidad de los pueblos. Cada color está representando a algún pueblo. Y este emblema es cuadrado para representar justamente la equidad entre los pueblos. Y ahí viene la intención de los colores. Porque si usted mira, el color blanco tiene 7 casilleros. El amarillo sí. tiene 7 cuadrados. Naranja tiene 7. El rojo tiene 7. El
el violeta Todos también. tienen 7. Todos tienen, todos tienen 7 colores en una bandera cuadrada. Eso representa justamente la equidad de los pueblos, la equidad dentro de la diversidad de los pueblos indígenas. Y a cada color del arco iris, a cada uno de estos cuadraditos de color, los antepasados le pusieron una relación con una representación de algún elemento de la naturaleza. Y no solamente de algún elemento de la naturaleza, sino también de alguna de las actividades sociales, actividades humanas. Vamos a ver ahora, vamos a ver colores y la representación de los colores de la huipala. Limpi, que sería huipalapi, limpipuna, los colores de la huipala. Limpalapi, huipalapi, limpipuna, los colores de la huipala. Yura representa la luz universal, representa el trabajo intelectual y práctico. Esto ya lo viste en el video. Ese sí lo vi, profe, que estaba grabado ahí. Faltaba esta clase del principio nomás. Se digo, ¿vieron eso? Y la otra nos olvidó de subirla. No, porque ayer vinieron unos estudiantes que habían estado faltando. Entonces, lo que hicimos Sí, fue la vi. hacer una revisión de lo otro que nosotros vimos, y ellos querían ver específicamente la huipala. Por eso adelanté esta parte. Ayer con las chicas, y por eso está el video. La parte anterior no hice video porque es justamente lo que ya habían visto. Ya está el video. Sí, sí. Ya está el video, profe, gracias a Dios. Es que estoy contenta por los videos porque uno puede volver a verlos. Y aparte de que también tiene, ¿por qué hago yo los videos? Porque permite hacer difusión de la cultura. Sí. Yo tengo los videos publicados y aquella persona que pueda y quiera verlos tiene la información disponible. Porque justamente nosotros estamos aprendiendo para difundir, para revitalizar. Sí. Profe, ¿los videos los pueden ver? ¿Es público el video? Está bueno, profe. Hay personas que puede ver. Bien, la luz universal representa el trabajo intelectual práctico. ¿Por qué decimos intelectual práctico? Porque dentro de la cultura andina, el conocimiento, el yachay, si no tiene una actividad práctica, es algo inútil, es algo estéril. Y eso no pasa dentro del conocimiento andino. Si hay algo que yo aprendo, es porque lo voy a poder aplicar prácticamente, voy a poder tener la pragmática del conocimiento en el día a día. Por eso es el trabajo intelectual práctico. Está representado por yura, el color blanco. Blanco. El yura representa la energía vital, color del tata inti, ¿sí? La fuerza, la vida, la energía. Y va a representar justamente eso, la alegría, la tranquilidad, la continuidad de la vida, el vigor, la fuerza, la creatividad. Esas son las actividades que representan. Willapi, medicina natural, va a representar la fecundidad y la salud. Puka, sabiduría pragmática, ese es con el que se va a representar a los amautas, se va a representar a los sabios de la India. Es la organización social. La nación Quechua, el pueblo Quechua, los Collas, nos organizamos en AIDU, en comunidad. Sí. Y la fuerza que tiene nuestra unión es el amor. Por eso es que en la organización social vamos a reconocer sentimientos afectivos y colectivos. Y por eso se va a tratar siempre de manejarse con respeto. Vos no podés, no podés maltratar a nadie del aire. Por más que vos estés molesta o no te guste lo que haga, tenés que tratar. No significa dejar que te hagan lo que te hagan. El colla, como me dijo Yachichi Huanca, el colla cuando ama, y cuando odia, odia. Pero dentro del AINU, al margen de las tensiones que pueda haber, uno se tiene que manejar con amor y con respeto hacia los otros integrantes del AINU. Esa es la base de la organización social que está representado por el color culi, violeta. Ancas, el color azul,
El color azul va a representar el agua y los elementos del agua, el cosmos, ¿sí? Todos los seres vivos del Hanaspacha, que es el tiempo de arriba. El Hanaspacha, ahí están todos los seres del cosmos. Tataí, Tiquilia, Coilis, los planetas, todo lo que... Y la actividad social, que es representado por el color Ancas, es la astronomía y la astrología. O sea, el estudio de los elementos del cosmos. Y Omer, la corriente explosiva, Omer va a representar a la naturaleza, a la Pachamama, y claro, como actividad humana productiva, lo que es ganadería y agricultura. Entonces, a través de Anchis, Yimpicuna, a través de los 7 colores de la Huipala, se va a representar la organización social, las actividades sociales y los elementos de la naturaleza dentro de la cosmovisión quechua. ¿Alguien ya? Ari, ñaña, yo quería preguntar de medicina natural, la fecundidad y la salud. ¿Eso cómo sería? Eso, digamos, eso sería relacionado con lo que es las diversas plantas medicinales, pero también la fecundidad. Sí, o sea, representa justamente la fecundidad. O sea, es la representación justamente de la continuación de la vida con el tema de los nacimientos. Por ejemplo, Yayatehuanca sale a decir que cuando una mujer, cuando una pareja quiere encargar un niño, tiene que prestar atención, por ejemplo, a la luna. Según si vos querés tener una niña, vas a buscar concebir en determinada luna, por ejemplo. Con la luna. Por ejemplo, y si es niño, vas a en otro estadio de la luna, no sé bien cuál es cuál, pero así dijo Yayatehuanca. Por ejemplo, cuando nacen los niños, también dice que se les mira de espaldita, se los mira un poco y enseguida alguien que sabe ya puede decir si va a tener vida larga, si va a tener vida corta, si va a tener enfermedad o cómo va a venir su vida. Sí, profe, ¿no? ¿Profe hizo ver a su nanita, a su niño? No, porque cuando nació fue en el hospital y no se puede hacer nada en el hospital. Ni siquiera me lo dieron, como a los 2 días. Porque se desaparece entonces esa manchita que tiene que interpretar el profe Huanca, ¿no? Eso es algo en ese momento en la comunidad. Claro. Y con este color se va a representar a los elementos de la medicina natural. Que también eso hay que aprender, hay mucho por aprender. Mucho. Que está relacionado también ahí en la naturaleza, Pachamama, flora y fauna y actividades agrícolas. Todo tiene, cada color tiene un porqué, ¿no? Sí, tiene una representación de un elemento natural y al mismo tiempo de alguna actividad humana. Como el trabajo intelectual, práctico. Y esos serían los colores de la Huipala. ¿Y cuál de esos colores estaría interpretado, estaría relacionado con los sueños? La verdad es que no sé cuál podría ser con los sueños. Yo quizás lo pondría, tendría que preguntarle a Yayatehuanca, ¿no? Pero a mí me parece que con el Yura. Sabiduría pragmática, porque eso lo hacen la interpretación lo hacen los sabios, dijo, ¿no? Sí. Yo también lo pondría con el Yura, porque creo que tiene que ver con el trabajo, con intelectual y práctico, porque viste que los sueños, sí, también. Los sueños te están avisando algunas cosas y con una actividad práctica, pero esto es lo que te digo, lo que a mí, donde yo lo ubicaría al tema de los sueños. Dice que uno puede interpretar los sueños, pero también hay personas, como te dijo, la sabiduría pragmática lo hacen las personas que ya están en contacto, enseguida te interpretan, ¿no? Hacen lo que es de la hoja de coca, todo eso.
tal cual, todo lo que es interpretación. Y es una interpretación con una advertencia. Por ejemplo, cuando vienen los sueños, Sí. uno puede Ah, interpretar los sueños, no es que es tu destino que está ya formado y ya está sellado. Justamente te llega un aviso como para que si quieres lo puedas cambiar. El otro día Yachachehuanca no sé qué había soñado y decidió no ir en el colectivo que llevaba maestros. Y ese colectivo mm, fue el que tuvo el accidente ahora en el norte. profe. Mm, Y ella que había soñado algo, por eso él decidió no ir, decidió no tomar el colectivo. Yo, por ejemplo, duermo profundo. Yo me entero, no sueño, ah, yo no los percibo los sueños, no, nunca. No paso de largo, hasta el otro día vuelvo a abrir, cierro los ojos y abro los ojos. De medio no hay nada. Pero dice Yachache que sí sueño, que me llegan mensajes por los sueños y bueno, que si yo no estoy atenta a poder observarlos, me estoy perdiendo los mensajes. Yo me dijo Yachachihuanca. ah. Es porque usted duerme bien profundo, profe. Ay, yo sí, yo me dice, re profundo. Y es un solo sueño tirón largo hasta el otro día. Y me duermo a los minutos también de haberme acostado. No tengo nada. Y me levanto como resorte, tampoco me quedo en cama. Es así. Bueno, No, sí, profe. y con esto terminamos ya la clase. Yo tachis, tachis por venir a clase, niña. Me alegro muchísimo que estés viendo. Y nos